Es tiempo de que la Iglesia ocupe el lugar que le corresponde. Es tiempo de que la Iglesia actúe con la autoridad de Dios. Es tiempo de una reforma apostólica. Misión Cristiana El Calvario desde la ciudad de Guatemala presenta al apóstol Abraham Castillo con un mensaje de poder para la Iglesia de hoy. Es bueno estar nuevamente con ustedes a través de Reforma Apostólica desde la sede central, y estamos exaltando y glorificando a Jesucristo porque nos permite estar aquí para presentar lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia hoy en día. Muy contentos de ver lo que Dios está haciendo y cómo el Espíritu Santo está obrando en toda la misión, llevándola hacia la excelencia y lo correcto y lo verdadero y lo recto delante de Dios, para que podamos presentarnos delante de Él como es digno y como es de la vocación a la cual el Señor ha llamado a Misión Cristiana El Calvario. Es por ello que damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que está ya conectado, que está ya con el plan y el propósito de escuchar lo que el Señor nos quiere decir hoy. Nos gozamos mucho de estar juntos y de disfrutar de esta presencia del Señor a través de Reforma Apostólica. Queremos agradecer a Dios por los diferentes medios y recursos que Dios está proveyendo para que así Reforma Apostólica pueda tener no solo una mayor extensión, sino una mayor expansión, donde podemos llegar a las diferentes personas y lugares donde usualmente no pudiésemos llegar. Por ejemplo, tenemos la radio Melchor de Mencos, que transmite a nivel mundial y podemos llegar a cualquier parte del mundo a través de esa emisora. Lo mismo con Fresca Unción, que está transmitiendo a través de allá de la iglesia en Nueva York, está transmitiendo en televisión, pero lo mismo en radio a nivel mundial. Y esto nos llena de mucha alegría porque llegamos a cualquier parte del mundo y llevando el mensaje del reino de Dios. También tenemos emisoras que están transmitiendo en directo también, como es la Radio Manantial, y se está llegando a una buena parte de Petén, Cobán, Belice y una parte del sur de México. Así que exaltamos a Dios por ello. Lo mismo la radio Vida Nueva allá en Sutijá. Damos gloria a Dios por ello, porque no solo se transmite en español o Castilla, como ellos le llaman, sino después ellos transmiten el programa Reforma Apostólica en quechí, para que pueda llegar a la población lo más que se pueda. Así se comprende y se entiende lo que el Espíritu Santo está diciendo para aquella población. Así que estamos llegando a todas las áreas, y gracias a Dios también hemos sido informados de personas que están viendo en directo Reforma Apostólica, pero también otros que no pueden verlo debido a sus trabajos, pero lo están escuchando, lo están oyendo a través de un iPhone o de un celular, o a través de un iPad o un iPod, o diferentes medios se están utilizando para escuchar Reforma Apostólica. Y es sorprendente ver tanto recurso que el Señor está dando, pero que ahora Misión Cristiana El Calvario lo está aprovechando para ser bendecidos y llenarnos de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Así que exaltado sea al Señor por ello. Damos gracias a Dios porque de veras Él cada día nos va instruyendo
y cada vez nos va metiendo a algo más profundo y más profundo de la revelación, donde cada vez nos está dando una enseñanza de alto nivel para que podamos ir creciendo y ser edificados en el Señor Jesucristo. Así que gracias a Dios. Pueden escribirnos a través de la página en Facebook de Reforma Apostólica y eso nos llegará inmediatamente cualquier información y así tendremos sus comentarios o estaremos informados acerca de que ustedes están ya escuchándonos y viéndonos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hemos venido hablando sobre la importancia de ser perfeccionados y de alcanzar la madurez, pero más que todo alcanzar el llegar a tener la imagen de Jesucristo. El llegar a tener la imagen de Jesucristo no es el fin de todo. El llegar a tener la imagen de Jesucristo es con el propósito de que estemos con la capacidad total de la plenitud de Cristo para poder colocar a los enemigos del Señor bajo la planta de nuestros pies y declarar que el reino de Dios está establecido en toda la tierra, pero también en todo el universo, porque la creación misma gime a una para que sea liberada por causa de la manifestación de los hijos de Dios. Pero para ello tenemos que ser una iglesia perfeccionada, una iglesia que estemos de acuerdo al diseño, a lo que Él ha establecido, a lo que Él ha dicho, a lo que Él quiere, en lo que Él diseñó, una iglesia conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos estado hablando el por qué las iglesias en aquel entonces no dieron la talla, ni tampoco su comportamiento y su estilo de vida fue acorde a lo que el Señor había dicho. A pesar de que tuvieron la revelación, a pesar de que se les escribió la revelación, a pesar de que tuvieron visitas apostólicas, sin embargo, no aplicaron el diseño, no aplicaron lo que el Señor les estaba revelando. ¿Qué era entonces lo que estaba pasando? Hemos visto que esta iglesia, hablando en términos generales de aquel entonces, no habían aprendido a Cristo, sino estaban influenciados por algo que ellos no reaccionaron, ni se dieron cuenta que estaban siendo afectados. Y hemos estado hablando, especialmente tomando como base ahora 1 Corintios capítulo 2, donde estamos hablando sobre la diferencia de la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Y se ha puesto solo la sabiduría humana en el contexto de solo de hablar palabras elocuentes y palabras sabias en términos humanos o entendibles, pero está hablando algo más profundo la Escritura acerca de eso. Por ejemplo, aquí en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. En otras palabras, no fui con elocuencia, no buscó palabras complicadas o difíciles, aunque en aquel tiempo había mucha influencia griega y les encantaba buscar términos y conceptos muy difíciles de comprender. Sin embargo, viene el apóstol y dice, no es eso lo que yo estoy buscando. Cuando habla de excelencia de palabras o de sabiduría, no era eso el punto importante que predominaba en la vida del apóstol Pablo. Entonces, ¿qué era? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, escuche esto, de humana sabiduría. En otras palabras, está diciendo, no los presioné, no los influencié, no manipulé la revelación, no manipulé la predicación, no usé ningunos términos que estaban tratando de influenciar
para que pudieran entenderlo mejor. No, no es eso. Dice, no utilicé ninguna palabra como persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada otra vez en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y escuche esto, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y este punto es clave, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, pues si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Qué fue entonces lo que pasó en la iglesia? Y hablábamos sobre la influencia de un espíritu del mundo, lo cual dice aquí en el versículo 11 en adelante. Pero ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Quiere decir que hablando del mundo, sí tiene un espíritu que gobierna el sistema, que gobierna el mundo. Ahora, nosotros, ¿qué dice? No hemos recibido esta revelación por causa de un espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y él mismo sigue aclarando, el cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué es entonces lo que Pablo nos está diciendo? Generalmente cuando se habla de sabiduría humana, como decía hace un rato, estamos hablando de elocuencia o términos inteligentes o sabios, o estamos hablando del razonamiento y de la lógica. Sin embargo, Pablo no está hablando de eso, aunque está incluido. Pablo aquí nos está hablando, cuando nos habla de la sabiduría humana, está hablando precisamente de la sabiduría que está influenciada por este siglo, por este mundo. Porque esta sabiduría humana, en ese tiempo no se manejaba el concepto humanismo, sino el concepto humanismo se manejó hasta en el siglo XV y XVI. A partir de allí se conoció lo que hoy en día llamamos el humanismo. El humanismo ha llegado a ser precisamente una religión. Es la que motiva al hombre, es la que motiva al ser a hacer lo que precisamente es. Y te motivan siempre, haz lo que tú quieres hacer, haz lo que tú sientas hacer, haz lo que consideras que debes hacer y no dejes que nadie te influencie o te guíe. Sin embargo, es un espíritu del mundo, es el sistema que está gobernando esta tierra. En ese entonces no se conocía como humanismo, pero Pablo sí le dice, es la sabiduría humana. Ahora, en relación al diseño, en relación al plan y al propósito de Dios, definitivamente no encaja la sabiduría humana con el propósito de Dios. No se va a entender. Y aquí dice que lo espiritual se acomoda a lo espiritual y lo humano o lo terrenal o lo carnal se acomoda a lo carnal o a lo terrenal. Quiere decir que no puede haber ninguna relación en entender el propósito de Dios con sabiduría humana. La sabiduría humana, por mucha excelencia de palabras que lleve, por mucha elocuencia de palabras o por mucha facilidad de explicación, no vamos a entender. Porque lo único que nos va a hacer entender el diseño y el propósito de Dios, como dice aquí Pablo, es por el Espíritu del Señor. Porque dice, nosotros recibimos esto por revelación.
y revelación del Espíritu. Cuando entonces está hablando, antes bien como está escrito en el versículo 9 de 1 Corintios 2, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso no está hablando solo de cosas grandiosas y cosas que nunca hemos visto. Lo que nos está diciendo allí también es que las cosas que tienen que ver con el propósito de Dios, con la revelación de Dios, son cosas que ni la sabiduría humana tiene la capacidad o tiene más bien la limitación de poder comprender la grandeza de lo que el Señor hace en medio de nosotros. Por eso no lo puede entender. Por esa razón no tiene el alcance. La sabiduría humana es limitada. La inteligencia humana es limitada. ¿Por qué? Porque lo único que conoce a Dios es el Espíritu de Dios. La lógica y el razonamiento lo único que puede hacer es suponer, es asumir, es interpretar, pero no conoce el corazón de Dios. Pero únicamente cuando uno asume o presupone es sencillamente en algo superficial. Por ejemplo, lo que hoy en día hace la psicología es que a través de ver la conducta y el comportamiento de una persona empiezan a deducir y a asumir el grado de comportamiento de esa persona, la influencia de ese comportamiento, y empiezan a decir es por esto y esto y esto, es aquí y allá, pero son cosas que se están asumiendo, no conocen a la persona. Sin embargo, el que conoce a Dios es el Espíritu de Dios, y por eso este misterio, por eso la Escritura le llama el misterio escondido. Este misterio solo se puede conocer por el Espíritu del Señor y por revelación del Señor. Se puede entender de esa manera. ¿Por qué era importante que Pablo atacara esto? Precisamente porque Pablo nos enseña que es necesario que nosotros como misión ahora cristiana del Calvario nos cuidemos que aquello que Él nos mostró por el Espíritu del Señor en relación a las iglesias no suceda en medio de nosotros. Es por ello que es importante que nosotros veamos al enemigo influenciando la iglesia, para que cuidemos que eso no pase en nuestra iglesia, que eso no pase en nosotros como iglesia. ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, viene el apóstol Pablo en uno de los pasajes que ya hemos visto anteriormente, que nos está diciendo aquí en el 2 Corintios capítulo 11 y versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué le está diciendo a la iglesia? Le está hablando a una iglesia, le está hablando a cristianos, le está hablando a personas que tuvieron la revelación, le está hablando a personas que tuvieron el diseño. Sin embargo, era una iglesia con diseño, era una iglesia con revelación, era una iglesia con ministerios, con los dones del Espíritu, pero sin embargo influenciada y extraviado sus sentidos por un espíritu inmundo llamado la serpiente antigua. ¡Uy, qué tremendo! Pareciera entonces, o cualquiera podría decir, no, pero es que yo no tengo ningún espíritu inmundo. No está hablando de tener un espíritu inmundo, pero sí de estar influenciados por un espíritu inmundo. Tenemos a un apóstol, es el apóstol Pedro. Cuando viene Jesús y le dice, voy a ir a la cruz, y les dice a los discípulos, voy a ir a la cruz. Rápidamente la influencia del espíritu de este mundo afectó la vida de Pedro. En ninguna manera te acontezca esto. Fíjese que no estaba fornicando, ni se fue a emborrachar, ni estaba hablando malas palabras,
ni siquiera estaba murmurando, ni siquiera estaba criticando, ni siquiera estaba haciendo algo que aparentemente fuese malo. Estaba dando un apoyo al Señor, pero un apoyo fuera del diseño. Y viene Jesús y discernió la influencia del espíritu de este mundo. Y le dice, no le dice, quítate Pedro, sino quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Qué discernió Jesucristo en la vida de Pedro? Que a pesar de ser un apóstol, estaba influenciado por un espíritu de este mundo, y el espíritu de este mundo está gobernado ¿por quién? Por Satanás. Por eso dice, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. La iglesia hoy en día, cuando ataca o hace guerra espiritual, generalmente piensa en espíritus inmundos que están gobernando afuera, que están gobernando el país, y generalmente atacan sobre el espíritu de homosexualismo, del lesbianismo, el espíritu de las drogas, el espíritu, y atacamos tanto espíritu. Pero no nos damos cuenta que la iglesia está influenciada por espíritus inmundos. ¿Qué pasó con estas iglesias? Estaba siendo dirigida por una sabiduría humana. Y dice, es una sabiduría de este mundo, influenciada por un espíritu de este mundo, por el sistema, porque es el sistema el que está influenciado y gobernado por un espíritu que se llama espíritu de este mundo, o en otras palabras se le llama el Dios de este siglo, o Pablo se lo menciona a la iglesia de Corinto como la serpiente, así como influenció a Eva. Generalmente la iglesia hace guerra espiritual hacia afuera, pero nunca hace guerra espiritual hacia adentro, hacia lo que está pasando en los hogares, hacia lo que está pasando en los trabajos, hacia lo que está pasando en las familias, hacia lo que está pasando a nivel personal, lo que está pasando en el mismo servicio. No se nos ha abierto nuestros ojos que a veces los servicios están siendo afectados o influenciados. Cuando no hay una adoración verdadera a Jesucristo, hay alguien que está dirigiendo esa adoración. Cuando la gente se está dejando llevar por sus sentimientos y por sus emociones, y más bien piensa y dice, hoy sí que hubo mucha opresión en el servicio. ¿Por qué siente opresión? Y aunque a veces la gente se deja llevar por algunas situaciones, no toma la autoridad espiritual. Qué importante es lo que Pablo dice aquí en 2 Corintios capítulo 10 y versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fíjese que está hablando aquí, más adelante les habla a la iglesia de la influencia de la serpiente que distorsiona los pensamientos. Y les está hablando de las armas de nuestra milicia. No son carnales. ¿Qué está diciendo? No son a veces que pensamos que es usar la carne, usar métodos puramente violentos. No, está hablando de cuando yo estoy tratando de resolver un problema por métodos de sabiduría humana y estoy dando un consejo bajo una dirección humana. Estoy dando un consejo que suena bonito, como Pedro se lo dijo a Jesús, en ninguna manera te acontezca esto. Nosotros no vamos a permitir que eso suceda. No vamos a dejar que eso te pase. No sonaba a nada malo, ni a nada violento, ni a nada agresivo. Sin embargo, era un consejo influenciado por algo que no era Dios, no era el Espíritu de Dios, era el espíritu satánico. Y está diciendo, las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Qué significa? No es un arma influenciada por el sistema del mundo. No es un arma que está siendo afectada y que está siendo controlada por el sistema del mundo, aunque suene a correcto, aunque suene a bueno. Pero es una estrategia humana. Suena bonito, y suena incluso como parte de la cultura
Cuando Sara le dice a Abraham, mira, ya somos viejos. El Señor nos dio una palabra profética, pero ya el tiempo pasó. Además tú eres viejo, ya soy vieja, yo soy estéril. Así que según la cultura, según aquí nuestras costumbres, dicen que es la sierva la que debe dormir para que ella, el hijo de ella, sea la que herede. ¡Qué tremendo! ¿Quién estaba influenciando a Sara? Era una sabiduría humana que iba aprobada por la cultura y que sonaba a algo correcto, sin embargo, estaban apartándose del diseño de Dios. ¿Cuántas veces en los hogares les damos consejos con pura sabiduría humana? Recuerdo que hace muchos años un pastor mismo me dijo, estoy estudiando psicología para poder ayudar a los hogares. Y recuerdo que le dije, lo que necesitas es más Espíritu de Dios y revelación de Dios para precisamente darles la dirección de Dios. ¿Cuántas veces aprendemos métodos humanos de aconsejar y no sabemos que esas son armas carnales que van a dar quizás una respuesta, una solución temporal, pero no la solución correcta? Como decíamos hace poco, se arreglan los problemas, pero no se corrigen los problemas. No se quita el mal. ¿Por qué? Porque son sabiduría humana, pero las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son ¿qué? Poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. ¿Y dónde están las fortalezas? Aquí en nuestro entendimiento. Las fortalezas tienen que ver con culturas, tradiciones, con paradigmas. Las fortalezas aquí tienen que ver con tradiciones que vienen con el sistema del mundo. Y por eso dice que son para la destrucción de fortalezas. No es solo para la destrucción de espíritus inmundos, como generalmente entendemos. Es para la destrucción del que está gobernando el espíritu del mundo, el que está gobernando esa fortaleza. ¿No se ha dado cuenta que cómo nos cuesta entender el diseño? Porque hay una fortaleza que está estorbando que entendamos el diseño. Por eso no es porque una persona sea, voy a usar una palabra, quizás suene un poquito fuerte, pero no es tanto que sea torpe, sino hay alguien que está influenciando para que no se entienda y no se comprenda. Y a pesar de que se le está explicando, sin embargo, hay una fortaleza que la iglesia necesita destruir. ¿Por qué no se puede meter al diseño? Precisamente, ¿por qué? Porque hay una fortaleza y la iglesia no está usando sus armas para eso. Y más bien agarra y le explica y trata de explicarle el diseño y de hablarle el diseño, puros consejos de humana sabiduría. Y le pone ejemplos comunes y corrientes cuando debe ser por la obra del Espíritu Santo que va a recibir la revelación y el entendimiento de lo que Dios quiere que se haga. Y por eso dice el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué es lo que debe hacer la verdadera arma espiritual? ¿Qué es lo que hace según el diseño? Derriba argumentos. Derriba. ¿Y qué es un argumento? Es algo que se nos metió una idea, un concepto, que lógicamente suena correcto. Pero dice que las armas de nuestra milicia son para eso. Por eso es que la iglesia está atacando mucho lo de afuera, pero se le olvida de atacar lo que está dentro. Aquí Pablo no les está hablando de que salgan a las calles y reprendan los espíritus que gobiernan el mundo. No, aquí les está hablando de las armas de nuestra milicia, de argumentos y fortalezas que tienen los mismos hermanos de la iglesia, la misma iglesia.
Por eso es importante usar correctamente lo que el Espíritu Santo ha dicho. Y por eso es que la diferencia del ser hijo de Dios es el que es guiado por el Espíritu del Señor, pero el que no es guiado por el Espíritu del Señor, ese no es hijo de Dios, aunque asista a la iglesia. Viene Jesucristo y les dice aquí en Juan capítulo 8 y versículo 41, Juan 8, 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Y en el versículo 44 le dice, porque vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre, ¿qué dice? Queréis hacer. Fíjese que lo que yo quiero hacer determina quién es mi padre. Uy, qué tremendo. Lo que yo hago está determinando quién es el que me está dirigiendo. ¿Por qué viene Jesús y les dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre? Y no estaban haciendo obras malas humanamente. Estaban haciendo obras sociales y ayudaban al pobre. Entonces, ¿dónde estaba el problema? En que sus acciones no eran correctas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aunque sonaban como obra social y como algún proyecto, no necesariamente las obras tienen que ver solo con obras sociales, sino con las acciones del pueblo. Una iglesia, por ejemplo, que está actuando y haciendo las obras del padre de las tinieblas es cuando murmura, cuando critica, cuando miente, cuando roba. Es una iglesia que no está allá en el mundo, como creemos normalmente o tradicionalmente, pero es una iglesia que dentro de sí mismo el esposo murmura contra la esposa o a la inversa, los padres contra los hijos contra los padres, los hermanos de la iglesia con los hermanos de la iglesia, el jefe de trabajo con el trabajador y el trabajador con el jefe. O sea, es un espíritu del mundo, un sistema que está gobernando. Y de eso el Espíritu Santo no está tratando, sino está transformando a Misión Cristiana el Calvario para que seamos librados de ello y vivamos de acuerdo a los deseos de nuestro Padre, pero de nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando yo tengo y estoy viviendo de acuerdo a mi Padre Celestial, los deseos de mi Padre son los que yo quiero hacer. Pero cuando no lo quiero hacer, ¿qué me está diciendo eso? Que mi Padre es otro, que el que me está gobernando es otro, que el que me está dirigiendo es otro, que el que me está controlando es otro. Cuando yo estoy haciendo lo contrario de lo que dice el diseño, estoy reflejando y expresando que mi guía, que mi punto de dirección no es mi Padre que está en los cielos. No es Jesucristo, no es el Espíritu Santo. Es por ello que se hace necesario que nosotros podamos responder y vivir de acuerdo a la imagen de Jesucristo y conforme a la mente de Jesucristo. ¿Por qué? Porque vamos a poder expresar y vamos a querer expresar los deseos de nuestro Padre. Por eso era que Jesús decía, lo que a Él le agrada, eso es lo que yo hago. Pero cuando yo empiezo a tener acciones negativas, le llamamos negativas, sencillamente porque son contrarias a la verdad, a lo verdadero. Solo lo vemos como acciones negativas. Sencillamente, Jesús fue muy claro. Cuando yo estoy haciendo lo contrario, estoy haciendo los deseos de un Padre que no es mi Padre celestial, es otro Padre. Y por eso dice, los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Y de una vez primero les define quién es su Padre y luego les dice, los deseos de vuestro Padre queréis hacer. La pregunta es, ¿qué es lo que usted desea hacer?
¿Cuál es su anhelo de lo que usted quiere hacer? No es solo de un querer de deseo, sino es de un querer de aplicación. Porque hay muchos que dicen, yo quiero hacer el diseño, pero nunca lo hacen, ni siquiera hacen el intento de hacerlo. Eso es soñar. Pero cuando está hablando aquí, los deseos de vuestro Padre queréis hacer, está hablando de gente que lo aplica, de gente que lo lleva a la ejecución, sea un deseo correcto o sea un deseo que no es correcto. De todas maneras lo llevan a la ejecución. Esto es lo que el Señor está librando a la misión. Que nuestra expresión sea la expresión de Cristo por causa de la transformación que el Espíritu Santo está haciendo en medio de nosotros, para que podamos revelar y expresar no solo que nuestra guía es el Espíritu del Señor, sino que nuestro Padre y que los deseos de Él son los que nosotros queremos hacer. Ayer precisamente se nos predicaba sobre unos ejemplos muy preciosos, aquí en 3 Juan. Y qué importante es precisamente sobre esto, de que nosotros podamos comprender qué es lo que realmente el Señor quiere hacer en nuestra vida. Y se nos hablaba de dos personas, de un hermano con el nombre de Gallo. Suena curioso, pero sin embargo así es. ¿Qué dice aquí? El anciano Agayo, está hablando del anciano Juan, el profeta o el apóstol Juan. Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Dice, amado, yo deseo, le está diciendo a Agayo, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero escuche esto. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Dieron testimonio de su verdad, pero de cómo andaba en la verdad. Qué tremendo esto. No solo era el testimonio de que su conducta, su estilo de vida se ajustaba a la verdad, y la verdad es Cristo. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es que tu testimonio, el testimonio que ellos dan, es que estás viviendo según Cristo, pero que estás viviendo según tu verdad, porque había llegado a ser la verdad de Él en Cristo Jesús. Esto nos demuestra que sí podemos alcanzar y vivir la verdad y hacer la verdad y hacer las cosas correctas. Pero también se nos escribe aquí en el versículo 9, y yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Y Diótrefes era uno de los hermanos de la iglesia, que había ganado cierta influencia. Escuche esto. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Es un cortacabezas. No quiere que nadie se levante, no quiere que nadie prospere, no quiere que nadie avance, sino como decimos en buen chapín, los apacha, los trata de humillar y los expulsa, los saca. Solo él quiere tener como dice aquí, que es alguien que ha tomado cierta primacía, cierta importancia, se ha dado su importancia. Y está hablando de alguien que estaba en la iglesia. No está hablando de un impío. Pero está hablando de dos, uno del hermano Gallo y el otro del hermano Diótrefes. Uno dice, los demás testifican de que viven la verdad, su estilo de vida es la verdad. Pero además
está viviendo en la verdad. No solo testifican, sino está dando la evidencia de la verdad. Pero habla el otro lado, el lado opuesto. Diótrefes, que también era de la iglesia, había escuchado lo mismo, había escuchado el diseño y la revelación. Sin embargo, vivía de una manera totalmente diferente al hermano Gayo. Quizás suene un poquito curioso. Dios quiere convertir a la misión cristiana del Calvario en hermanos Gayo. Que vivamos en la verdad y que nuestro estilo sea la verdad. Pero que no vivamos al estilo Diótrefes, simulando que nos interesa lo bueno, lo correcto, lo excelente y que queremos corregir y expulsamos a todo mundo. No nos importa si volamos cabezas. Qué tremendo es esto. Sin embargo, dice que Él, incluso a los que lo reciben, a estos hermanos que quieren crecer y desarrollarse, Él se los prohíbe. Trata de tomar cierto gobierno y cierta dirección en la iglesia. Quiere mandar. Nos muestra los dos espíritus que pueden estar gobernando. Uno gobernado por el espíritu que nos lleva a toda la verdad y el otro gobernado por el espíritu que él suponía que estaba haciendo lo correcto y por un celo mezquino y un celo humano estaba tratando de hacer las cosas. ¿Cuántas personas podrían decir, pero es que yo por el celo de Dios hago esto? Pero está haciendo lo incorrecto. Está haciendo las cosas con sabiduría humana y con pura influencia humana. ¿Por qué razón? Porque este sistema está corrompido. La carne dice que es para la carne y el espíritu es para el espíritu. No podemos juntar las dos cosas. No podemos resolver los problemas que tienen que ver con Dios y que tienen que ver con la iglesia de Dios y con el cuerpo de Jesucristo de una manera de la carne. Por eso nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios. Veamos aquí, en la parábola del sembrador, en Mateo capítulo 13, y versículo 18 en adelante nos habla sobre la corrupción del sistema, cómo el sistema está corrupto, cómo es que esta tierra está corrompida. Y cuando está hablando aquí de tierra, está hablando de personas. Escuche esto, y pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno, ahí está hablando de personas, oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Por qué la semilla, que era una semilla correcta, era la palabra del reino, no dio fruto? Porque alguien había corrompido, el sistema trabajó tanto en que distorsionó el que produjera la tierra y el que fuera llevada la tierra al lugar correcto, o la semilla al lugar correcto. Por eso la distorsionó. Lo que le dijo Pablo a la iglesia de Corinto: vuestros sentidos están distorsionados. Y dice, nadie la entiende. Viene el malo y la arrebata. ¿Por qué? Porque ya la influencia del malo está afectando para él tener todo el derecho y el respaldo de arrebatarlo. La iglesia dándole el derecho y el respaldo al enemigo para que le arrebate lo que es la semilla del reino de Dios. Pero luego viene el 20 y dice, y el que fue sembrado en pedregales, está hablando de personas, aunque en la parábola está hablando de tierra. El que fue sembrado en pedregales, no dice esta, no está hablando de la tierra, sino está hablando de personas, es el que oye la palabra. Y al momento dice, la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración.
Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Son hermanos infectados y afectados por el sistema de este mundo. No producen, aunque la reciben con gozo, pero no producen. Pero luego en el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero escuche bien esto, pero el afán de este siglo, ahí está hablando de este mundo, de este sistema, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Por qué tenemos una gran cantidad de hermanos infructuosos? No solo infructuosos en relación al diseño, sino infructuosos en relación a su vida integral. No producen, no salen de su situación financiera, no rompen las barreras, siempre están con problemas. Y algunos, como dijera alguien, salen a buscar trabajo esperando no encontrar. No producen. No producen. ¿Cuántos esposos hoy en día no están produciendo, no están proveyendo a la casa? Porque dice que según este siglo, es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, de este sistema. Ahí está hablando precisamente cómo el Señor está revelando, cómo afecta el sistema en la vida de personas. Sin embargo, presenta el otro, no todo es trágico, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra, da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. 4 cosas. El que oye, entiende, da fruto y produce. ¿Qué es lo que hace el que seamos productivos? ¿Qué es lo que hace que el diseño, qué es lo que hace que la imagen de Cristo resulte en esto, en algo productivo? No solo en nuestra vida, sino que sea producido en nosotros, la imagen de Jesucristo. El que seamos buena tierra, pero la buena tierra significa la que no fue afectada por el sistema de este mundo, la que no se dejó corromper, la que no se permitió que el malo le robara la palabra, la que no permitió que los afanes de este siglo la dañaran. Entonces sí vamos a ser la iglesia que oye, que entiende, que produce, que da fruto y produce, se multiplica. Porque vamos a expresar la gloria de Jesucristo en medio de nosotros. Esa es la clase de iglesia que el Señor quiere. Esa es la iglesia que el Espíritu Santo está levantando hoy en día. Y precisamente ha escogido a Misión Cristiana el Calvario para manifestar su gloria y para poder mostrarle no solo al mundo, sino a todas las iglesias que sí, el Espíritu Santo es capaz de preparar una iglesia santa, gloriosa y sin mancha, de acuerdo al propósito por el cual el Señor se ha determinado. En otras palabras, lo que el Espíritu Santo ha levantado, la razón por la cual ha levantado a Misión Cristiana el Calvario, es para poderles mostrar a todas las demás iglesias y a todo el resto del mundo entero y a la creación misma, es que la redención de Jesucristo sí es eficaz y productiva en la vida de los seres humanos. En otras palabras, fuimos levantados para ser modelos de la expresión de la gloria de Jesucristo, para revelar con nuestras propias acciones ya no las obras del diablo, sino las obras de nuestro Padre Celestial. Las obras de Cristo, dice, haremos cosas mayores, alabado sea su nombre, pero ¿quiénes? Los que podamos comprender que hemos sido levantados precisamente para expresar la gloria de Jesucristo, para modelar en esta tierra y para que Él nos pueda presentar ante el mundo y ante las demás iglesias. Sí, hay hermanos como este hermano Gallo, que pudo ser ejemplo, modelo de la verdad y que los demás pudieron testificar que ese sí andaba en la verdad, pero también pudieron testificar que el otro, Diótrefes, no andaba en la verdad.
andaba corrompido, buscando sus propios intereses, sus propios lugares, privilegios, y por lo tanto no le importaba destruir a otras personas. Dios nos ha levantado no solo para que vivamos correctamente, sino para revelar Él y poder mostrarnos ante el mundo que sí, la obra de Jesucristo en la cruz es eficaz, es efectiva, es una realidad. Y eso ha levantado a Misión Cristiana el Calvario para manifestar su gloria y para manifestar su poder. Es tiempo que nosotros como misión tomemos nuestro lugar. Por eso Pablo les dice aquí, quiero leer nuevamente el versículo que hace varias ocasiones leí aquí en el libro de Efesios, capítulo 4 y versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Misión Cristiana el Calvario es llamada a vivir como es digno en la vocación en que fuimos llamados. Y fuimos llamados ¿para qué? Para ser transformados a la imagen de Jesucristo. Fuimos llamados para expresar la gloria de Jesucristo, para expresar la obra del Padre. Los deseos del Padre son los que vamos a ejecutar. Lo que se va a ver en nosotros es la ejecución de los deseos del Padre en nuestra vida. Como esposos, como esposas, como hijos, como trabajadores, como discípulos de Jesucristo de una manera integral en todas las áreas. Ya no solo en el templo, ni solo como iglesia, ni solo como cuerpo, sino en toda nuestra expresión se va a ver las obras del Padre en medio de nosotros. Cuando hablamos generalmente de las obras del Padre, pensamos solo en cosas majestuosas. Y sí tiene que ver en parte de eso. Pero dice que tiene que ver con los deseos que ejecutamos. En otras palabras, es lo que se ve de lo que estamos haciendo. Es por eso que Misión Cristiana el Calvario está siendo libertada de ese espíritu del Dios de este siglo. Porque no quiere que seamos como el camino, como entre los espinos o en pedregales, sino seamos la buena tierra que oye, que entiende, que da fruto y produce a 100 por 1, a 60 y a 30 por 1. Es una iglesia, en otras palabras, productiva en todas las áreas. No una iglesia que se deja influenciar porque está hablando de personas. Aunque habla de tierra, pedregales, espinos, junto al camino y la buena tierra. Pero ya en la explicación está hablando de personas. Misión Cristiana el Calvario ha sido llamada para ser la buena tierra y para que seamos librados de ser personas de junto al camino. Que seamos librados de ser personas que somos de los que son de los pedregales, o que seamos personas que estamos entre los espinos. Eso ya no es para nosotros. Eso no corresponde a la vida en Cristo, ni a la expresión de Cristo. Cristo aquí en la tierra no expresó nunca que andaba entre espinos. Nunca expresó que andaba como pedregal, ni nunca expresó que andaba junto al camino, sino siempre se expresó como buena tierra. ¿Por qué razón? Porque siempre expresó los deseos de su Padre. A eso hemos sido llamados nosotros. Y es el tiempo que en el nombre de Jesucristo nos levantemos y tomemos el lugar que nos corresponde, pero que tomemos también lo que nos corresponde en Cristo Jesús. Recordemos que somos identificados juntamente con Cristo y por lo tanto somos herederos y coherederos juntamente con Él. ¿Para qué? Para que todo lo de Cristo sea expresado en nuestra vida y que podamos ser la expresión de su gloria y la plenitud de Cristo sea manifestada en nuestra vida y que se pueda decir también de nosotros que hay hermanos que están testificando de nosotros, de la verdad que estamos viviendo,
porque vivimos en la verdad. Pero que no se nos diga que somos como Diótrefes. Esos hermanos, el Espíritu Santo los quiere transformar en Misión Cristiana del Calvario. Y quiere que dejen de ser Diótrefes y que nos convirtamos en la iglesia que Jesucristo vino a establecer en su redención. Por lo tanto, levantémonos en el poder de Jesucristo y dejemos que la realidad de Dios y el poder de Jesucristo sean manifestadas en medio de nosotros. Echemos fuera con las armas de nuestra milicia y destruyamos fortalezas y argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Eso significa que yo no debo permitir que los argumentos estén dominando el diseño de Dios. No debo permitir que las fortalezas estén estorbando y estén sirviendo de tropiezo al diseño de Dios. Es tiempo que ya digamos: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Ya no más estorbos, ni más parálisis espiritual, ni cosas que nos estén limitando, ni deteniendo, sino ya es el tiempo de aplicar lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos para glorificar a Jesucristo. Para que se diga de nosotros no lo que Jesús dijo de los otros. Vosotros de vuestro padre el diablo sois y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Que se diga de nosotros: vosotros de vuestro Padre celestial sois y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Alabado sea su nombre. Ese es el llamado de la vocación que tiene Misión Cristiana, el Calvario. Bendito sea el Señor. Hoy quiero orar y bendecirles. Y a que juntos le digamos al Dios de este siglo, al espíritu del mundo, a Satanás: quítate delante de nosotros. Ya no más influencia en la iglesia, ya no más hermanos influenciados por espíritus inmundos, ya no más Diótrefes en la iglesia, sino que seamos los discípulos transformados a la imagen de Jesucristo. Padre de gloria, hoy estamos aquí porque entendemos que nos has llevado a ser transformados y a no permitir que la influencia y el control del espíritu de este mundo esté en la iglesia, como le pasaba a la iglesia de Corinto y a las demás iglesias. Que el espíritu inmundo los engañó con la sabiduría humana, haciéndoles pensar que era un deseo humano y era lógico y era razonable, pero lo sacó del diseño. Que ya ajustemos lo espiritual a lo espiritual y que entendamos las cosas del espíritu espiritualmente, para que juntos seamos transformados por el poder y la gloria de Jesucristo. Que no seamos personas como los de junto al camino, o pedregales, o entre espinos, sino que seamos personas que expresemos el corazón del Padre en medio de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te exaltamos y bendecimos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué glorioso. Estamos justos por celebrar nuestro programa número 100 el próximo lunes. Estamos orando que el Señor nos dirija qué hacer y cómo exaltar el nombre del Señor para celebrar estos 100 programas de Reforma Apostólica. Un programa que, a Dios gracias, ha despertado hambre y sed en Misión Cristiana del Calvario, que nos ha revelado el corazón del Padre, pero también nos ha corregido y nos ha ubicado. Qué lindo será que usted nos envíe en pocas palabras, no en párrafos grandes, sino en pocas palabras, testimonios de lo que Reforma Apostólica ha sido para usted y lo que ha producido en su vida.
qué tremendo es lo que el Señor nos ha dado este recurso del Internet. Esta mañana una hermana experimentó un milagro porque vio un programa o vio el servicio que se tuvo aquí en la sede central, lo vio a través de Internet el día jueves, pero hoy en la mañana ella lo vio. Y justamente el apóstol Noé estaba orando por sanidad divina y ella testificó que fue sana y que fue libre. Y así muchas cosas están pasando a través de lo que el Señor está permitiendo que usemos los recursos que a Dios gracias estamos utilizando. Qué lindo será saber de ustedes. Empiece a enviar, no espere hasta el lunes, porque será lindo tenerlo aquí, ya leerlo y decir el hermano tal o la hermana tal pudo decirnos estas cosas de lo que Dios está haciendo con Reforma Apostólica o a través de Reforma Apostólica en su vida. Así que escríbanos a través de Facebook o mándenos una nota especial de lo que Reforma Apostólica ha sido en su vida y celebremos juntos los 100 programas de Reforma Apostólica. Que a Dios gracias, cada vez hay más hambre y más sed del Señor. Esto es precioso y es glorioso que podamos disfrutar de la presencia de nuestro Señor. Gracias a Dios podemos ver las maravillas y el poder del Señor. Pueden enviar sus testimonios a reformaapostólica@hotmail.com. Vuelvo a repetir, sus testimonios pueden enviarlos a reformaapostólica@hotmail.com. Y allí nos vamos a gozar de ver lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de Misión Cristiana del Calvario, por medio de este programa Reforma Apostólica. Así que adelante a gozarnos y a disfrutar siempre de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Se están preparando una gran cantidad de personas y de niños incluso. Es asombroso el despertar que hay en los niños y en los jóvenes para venir al Congreso de agosto. Glorioso, glorioso, glorioso. Así que prepárese desde ya, haga como otros ya están haciendo, reserve su lugar para que podamos estar juntos disfrutando de esa bendición. La segunda semana de julio, el poder de Dios estará manifestándose en Nueva York. Las iglesias de Estados Unidos reunidas en un mismo sentir, proclamando a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, en un tremendo congreso que el Espíritu Santo ha preparado en medio de nosotros. También en estos días, ya la siguiente semana, en Bogotá, Colombia, y en Villavicencio, un tremendo congreso de mujeres. Así que va a ser algo glorioso, muy precioso el mover del Señor. Y es lindo escuchar cómo los hermanos se están preparando para este congreso tremendo de mujeres, tanto en Villavicencio como en Bogotá. Así que adelante, bendiciones, y esperamos que la gloria de Dios sea manifestada en sus vidas. El hermano Wilson o el profeta Wilson dice, qué glorioso esta palabra, revelación. La escribe a través de Twitter. Qué bueno, bendiciones y gracias porque se están buscando los medios de cómo hacernos llegar algunos comentarios que nos están bendiciendo, y gracias a Dios podemos exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero también sus preguntas las pueden mandar, las pueden enviar, no solo los testimonios, sino sus preguntas a reformaapostólica@hotmail.com, y con gusto les estaremos respondiendo para que estemos claros en lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida. Es por eso que se hace necesario que expresemos los deseos del Padre en nuestra vida. Qué lindo es eso, que se pueda decir de nosotros
que hermanos están testificando que andamos en la verdad y que vivimos en la verdad. Alabado sea su nombre. La cuenta de Twitter es @unmodelo a seguir. Así que esperamos, si algunos comentarios todavía nos llegan, será una bendición y juntos podemos gozar de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gracias al Señor. Gracias a Dios por lo que Él ha estado haciendo y les animamos a seguir fortaleciendo el adiestramiento y el discipulado para que allí se siga revelando el propósito de Dios. Es importante que vean los martes el adiestramiento a través del profeta César y los viernes el discipulado a través del profeta Ronnie Pineda, porque ahí se nos amplía mucho más las funciones del adiestramiento y las funciones del discipulado y somos edificados para la gloria de Jesucristo. Los hermanos de Atoyac, la hermana Raquel dice, somos muy bendecidos con la revelación del Padre. Hoy por medio de usted, apóstol Abraham, es una bendición oírlo cada programa. Enviamos saludos a los hermanos de Atoyac y a la hermana Raquel. Dios le bendiga grandemente y qué lindo recibir este mensaje también. Germán Martínez dice, gracias por esa revelación tan importante que nos ha dado apóstol. Bendiciones, qué lindo. Dios les bendiga y esto nos llena mucho el saber que son edificados y son bendecidos de una manera especial. Ya están entrando los mensajes, qué bueno, así que gracias a Dios por la presencia y por la manifestación de Dios. Dice el pastor Liquidano, bendiciones apóstol, qué ubicación y qué claridad. Dios el Padre se nos está revelando. Ahora las cosas se pueden ver más fáciles. Felicitaciones por los 100 programas, aleluya, saludos, amén. A celebrar en grande el próximo lunes. Celebremos en grande el próximo lunes, así que mándenos sus testimonios, sus experiencias. Y la verdad es que todo el equipo aquí que hacen posible Reforma Apostólica, hemos estado emocionados y contentos, pero especialmente agradecidos con el Señor de cómo ha bendecido este programa y cómo está llegando a tanto lugar donde nos testifican de la fidelidad de Dios y de la forma en que el Señor está transformando vidas. Gracias a Dios por ello, porque el corazón del Señor está siendo revelado, y no de congreso en congreso, sino cada semana estamos viendo y conociendo lo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar. Gracias a Dios por su fidelidad y por su amor. Así que adelante, hermanos, no se olvide, mándenos sus testimonios a reformaapostólica@hotmail.com. Y allí estaremos gozándonos y le estaremos dando lectura el próximo lunes a esos testimonios gloriosos que se han producido a través de Reforma Apostólica. Envíenos testimonios a nivel personal. ¿Qué ha producido Reforma Apostólica en su vida? Segundo, ¿qué está produciendo Reforma Apostólica en la iglesia? ¿Cómo está la iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia está experimentando? Y tercero, ¿qué es lo que está produciendo Reforma Apostólica en su familia? 3 cosas que son muy básicas, en su vida personal, en la iglesia y en su familia. Eso será glorioso, saber lo que el Espíritu Santo está haciendo. Y nos vamos a gozar de que el Espíritu Santo está haciendo cosas gloriosas, no solo sanidades, milagros, sino está trabajando de una manera integral. Abraham Celada, el pastor Abraham Celada dice, felicitaciones por los 100 programas de Reforma Apostólica. Así que gracias a Dios, ya están llegando las felicitaciones y sé que esto va a ser glorioso y bendecido. Así que adelante, hermanos, bendiciones y sigamos expresando la gloria y el poder de Jesucristo. Pero no solo el equipo de Reforma Apostólica aquí
es el que hace posible Reforma Apostólica. Sin ustedes, Reforma Apostólica no tendría el sentido que se está dando. Ustedes son los que le dan vida a Reforma Apostólica. Así que muchas gracias a ustedes y bendiciones a todos los que nos ven de diferentes países y lugares. Que Dios les bendiga ricamente. William Hernández dice, qué bendiciones las revelaciones que Dios nos dio. Bendiciones, apóstol. Así que gracias a Dios. Dios les bendiga. Queremos hoy dar gracias a Dios y bendecirles. Y como dije, especialmente ustedes son el punto importante de Reforma Apostólica. Así que gracias y que Dios les bendiga grandemente. Padre, gracias por Misión Cristiana del Calvario. Un día tú la amaste y la escogiste y la separaste para algo glorioso y determinaste en su corazón hacerla una iglesia totalmente diferente, transformada, renovada a tu imagen, para mostrársela al mundo y a la creación misma el poder de Dios para transformar la vida de una persona y de una iglesia. Nos has puesto como modelos para que podamos expresar tu gloria. Y bendigo a cada hermano en diferente lugar donde se encuentre o país donde quiera que esté. Hasta allí ministramos la bendición de Dios sobre su vida. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén.